La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a vuestra casa, a vuestro grupo de oración a través de Internet, Reina de la Paz TV. La Reina de la Paz hoy, en este viernes 6 de febrero, nos llama con amor al ayuno, a través del cual ya sabéis que recibimos tantos y tantos bienes. El Evangelio de hoy es del evangelista San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Nos va a hablar de el profeta Juan el Bautista, el mayor de los profetas. Juan el Bautista dio su vida por el Señor Jesús. Dio su vida para preparar el camino del Señor. Y dio su vida también, en concreto, por defender una palabra que el Señor había dado a su pueblo, que los esposos tenían que ser fieles a su matrimonio, que el adulterio era un pecado contra Dios. Juan el Bautista dio su vida por defender la verdad de la alianza de Dios con su pueblo. Vamos a escucharlo y después vamos a explicar cuál es la enseñanza del Evangelio y la enseñanza de la Iglesia sobre el divorcio. Porque muchos de vosotros nos escribís preguntándonos dudas que os surgen acerca de este tema del divorcio. Vamos a explicarlo hoy con detenimiento. Comenzamos escuchando el testimonio de Juan, la palabra del Señor del Evangelio de hoy. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta de los antiguos. Perdón. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido?
La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese en una bandeja, a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Ya veis qué tremenda historia de pecado, la de Herodías y Herodes, que llenos, sobre todo Herodías, llena de envidia, de maldad, de rabia contra Juan, porque le decía con toda claridad: lo que estás cometiendo es un pecado grave, no te es lícito estar casada con Herodes, porque tú estás casada ya antes con su hermano. Y la debilidad de Herodes, que cede ante el odio de Herodías, también por haber hecho ese juramento. En uno de nuestros programas de Vive Medjugorje, Aránzazu está explicando, junto con los demás jóvenes del grupo de oración, los 10 mandamientos. Hace poco habló del segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás a la ligera. Y esto fue lo que hizo Herodes. Os recomiendo mucho esos 10 programas que va a haber de Vive Medjugorje sobre los 10 mandamientos. Os ayudarán mucho a conocer la alianza que el Señor nos pide. Vamos a explicar cuál es la doctrina verdadera de la Iglesia Católica sobre el divorcio, leyendo literalmente qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del divorcio. Números 1649 a 1651. Dice así: existen situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. En algunos casos sí que la Iglesia admite la separación física de los esposos, que no vivan juntos, que no tengan ya relaciones sexuales ni que vivan juntos, porque la convivencia se ha hecho prácticamente imposible. Los esposos, en este caso, no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. Siguen siendo esposos aunque ya no vivan juntos, y no son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en fidelidad al vínculo de su matrimonio, que permanece indisoluble. Está claro, pues, se pueden separar en algunos casos en los que la convivencia se ha hecho imposible,
aunque lo mejor es intentar reconciliarse, pero aunque se separen, el vínculo sigue existiendo y por lo tanto deben mantenerlo fielmente y no pueden estar con otro hombre o con otra mujer. No pueden casarse de nuevo. 1650. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. Los que se casan por lo civil después de estar casados por la Iglesia. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, que ha dicho, Marcos 10, 11, 12, quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La Iglesia mantiene que no puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si el primer matrimonio era un matrimonio válido, verdadero, si no se declara la nulidad, es decir, que ese matrimonio no existió en realidad, eso es la nulidad, que el matrimonio nunca existió aunque parecía que sí. Lo explica el número 1629 del Catecismo. Entonces estábamos diciendo, no puede reconocer la Iglesia como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación. Y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, por ejemplo, ser padrinos. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia, es decir, darles el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión, no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, aquellos que se arrepientan de este pecado, de haberse vuelto a casar civilmente, y que se comprometan a vivir en total continencia. Si una persona que ha cometido este pecado se arrepiente y se compromete a vivir en total continencia, entonces sí puede recibir el perdón de los pecados en la confesión, pero si no, no. Y tampoco puede recibir la comunión eucarística. Respecto a los cristianos que viven en esta situación, y aquí explica el número 1651, como hemos explicado en otros momentos, que esto no significa que haya que despreciar a las personas que están en esta situación. La Iglesia tiene que amar y acoger a estas personas que están divorciadas y después casadas civilmente. Tiene que mostrarles su amor de madre. Tiene que animarles a vivir cristianamente, a educar a sus hijos en la fe, a leer la palabra de Dios, a ir a la iglesia, pero no pueden recibir la comunión y no pueden recibir el perdón de los pecados en la confesión, a no ser que se arrepientan y vivan en total continencia. Alguna explicación más. Número 2382 dice: el Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, y deroga la tolerancia
que se había introducido en la ley antigua. Moisés, por la dureza de su corazón, les permitió el divorcio, pero Jesús deroga esa ley. No está permitido en ningún caso el divorcio. Es decir, romper el vínculo, separarse y romper ese vínculo y ahora ya me puedo casar de nuevo. No, no está permitido. Entre bautizados, dice el catecismo en este número, el matrimonio rato y consumado, es decir, que se ha realizado de manera válida, conforme a todo lo que pide la Iglesia, y que ya ha habido unión sexual entre el marido y la mujer, eso es un matrimonio rato y consumado. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Nadie lo puede disolver, ningún poder humano, ninguna autoridad eclesial puede disolver un matrimonio válido, rato y consumado. Número 2383. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Lo hemos explicado antes. Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Es el divorcio civil, pero no el divorcio ante Dios. Civilmente podría ser tolerado en algunos casos el divorcio, pero aunque haya divorcio civil, no es divorcio ante Dios. Ese matrimonio sigue existiendo, siguen teniendo la obligación de ser fieles a ese matrimonio. No se pueden casar de nuevo con otra persona. Pues esta es la doctrina de la Iglesia sobre el divorcio. Esperamos haber podido aclarar vuestras dudas y pidamos al Señor y a la Reina de la Paz que seamos fieles a los mandamientos que Jesús nos ha dado con tanto amor, como Él nos dijo en el mensaje del 25 de diciembre de 2012, yo soy vuestra paz, vivid mis mandamientos. Feliz viernes, que la Virgen nos bendiga en este día.